Espero estar equivocado, pero creo que nos dirigimos hacia la depresión global. Depresión global. Hice más dinero después de 2008 que en toda mi vida. Ganaste más dinero después de 2008 que durante toda tu vida. Todos pueden hacer algo, pero no lo harán, y ese es el problema. He leído casi 2000 libros en mi vida, pero este libro fue el tercero que me leí en mi vida y cambió completamente mis puntos de vista. Por cierto, esta no es la primera vez que nos sentamos con mi invitado aquí hoy. La última vez que nos sentamos con él, creo que teníamos 1200 suscriptores y apenas estábamos comenzando. Y luego se convirtió en lo que es hoy en día, cerca de 2 millones de suscriptores. Y en ese momento creo que esto vendió, no sé, 25 millones de copias. De todas formas, estamos aquí de vuelta con nuestro amigo Robert Kiyosaki. Muchas gracias. Gracias. Enhorabuena por tu éxito. Felicidades por esos 41 millones. ¿Cómo se siente saber que has inspirado a tanta gente en todo el mundo con un concepto tan simple? Ese diagrama. Hay muchos que usan el EBSI desde un de empleado a autónomo, a propietario de negocio, a inversor. ¿Cómo se siente saber que has impactado a tanta gente a hacer ese cambio? Es bastante conmovedor, ¿sabes? Porque casi no terminó el colegio, porque suspendía, porque no podía escribir. Así que ser un escritor internacional es un milagro. Hablemos de alguna de las cosas que están sucediendo hoy. Sabes que el mercado es un mercado interesante y tengo mucha curiosidad por saber lo que tienes entre manos. Obviamente escribiste un libro llamado ¿Quién robó mi pensión?, del que hablaremos en un minuto. Mucha gente ve un mercado colapsado como un momento aterrador que está a la vuelta de la esquina. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a perder todo? ¿Voy a pasar por esto? ¿Cómo alguien como tú, a través de tu perspectiva, cómo ves la economía actual? Bueno, en primer lugar, cuando escribí Padre Rico, Padre Pobre, fue porque sabía que se acercaba este momento. Y nosotros, como mundo, nunca hemos estado aquí antes. ¿Es un momento espeluznante? Claro que sí lo es. Es probablemente el momento más peligroso de la historia. No hay nada con que compararlo porque nunca ha habido una economía mundial antes. Por ejemplo, hace 100 años hubo una caída del mercado de valores en Inglaterra que no afecta a nadie. Pero ahora el mercado estadounidense cae, el mundo cae, y ahora más con las redes sociales y todo esto que estamos haciendo. Así que nunca hemos estado así antes. Y, ¿sabes? Estoy bastante emocionado porque gano más dinero en crisis que cuando todo va bien. Entonces, la persona promedio será eliminada. Tengo miedo de lo peor. Espero estar equivocado, pero creo que nos dirigimos hacia la depresión global. ¿Depresión global? Sí. ¿A qué se parece esto? Depresión. Quiero decir que la gente está deprimida. La economía sigue bajando. Es difícil volver a subir. Y ahora, las buenas noticias es que para los que están preparados para ello, como tú, nosotros, lo haremos mejor. Digamos que no todos mueren en un accidente de avión. Pero el último accidente en 2008, ya sabes, estuve en el programa de Wolf Richards 6 meses antes de que los hermanos Lehman se vinieran abajo. Y yo dije que Lehman iba a caer y nadie me escuchó. Tendría miedo si tuviese hijos. ¿Tendrías miedo de tener hijos hoy? Sí, creo que como adulto puedes pasar hambre, pero no quieres que tus hijos pasen hambre. Y eso es lo que va a pasar. ¿Crees que se va a poner tan mal? Sí. Déjame preguntarte esto. ¿Cuál es el factor más importante que va a causar eso? Bueno, la razón por la que escribí Padre Rico, Padre Pobre es el dólar estadounidense. Este es mi libro fake que salió el año pasado. Dinero falso, falsos profesores, activos falsos y los dólares estadounidenses son falsos. Nunca en la historia del mundo ha sobrevivido un dinero falso. Y nosotros estamos haciendo eso mismo. Seguimos imprimiendo este dinero. Cuando escribí Padre Rico, Padre Pobre hace casi 25 años, la gente decía que no sabía de lo que estaba hablando. Dije, los ahorradores serían los perdedores. Hoy está esta flexibilización cuantitativa que es la falsificación de dinero. Y luego tienes las tasas de cero interés y la gente todavía sigue ahorrando dinero. ¿Estáis locos? Simplemente lo imprimen. Creo que 50.000 millones de dólares en septiembre de este año, porque el mercado de repos está cayendo. Y este tío dice, bueno, ¿qué es el mercado de repos? Ellos no lo saben. Por eso es dinero falso, profesores falsos, activos falsos de nuestro sistema educativo. Ha sido mi discurso desde siempre. ¿Por qué no enseñamos a la gente sobre el dinero? ¿Por qué todos usamos dinero pero no enseñamos a la gente sobre eso? Por eso estoy preocupado y escribí este libro.
¿Quién robó mi pensión? Ya está agotado, pero lo escribí porque fue la razón por la que escribí Padre Rico, Padre Pobre. Los dos autores aquí, yo y Robert Siddell, ambos tuvimos padres que lo perdieron todo. Y cuando tenía 20 años y mi pobre padre, lo perdió todo, me asusté y me dije que nunca dejaría que nadie me hiciera eso. Así que acabábamos de regresar de Vietnam en el 73, mi padre estaba desempleado, estábamos desempleados, y me dice que fuera a volar con la aerolínea F-An. Le dije, ¿estás de broma? Me dice, vuelve a la escuela, obtén tu maestría y obtén tu doctorado. ¿Me estás tomando el pelo? El tipo está desempleado. No tiene pensión, no tiene cheque de pago y ahora dice que vuelva al colegio. Y dije, ¿para qué? Para que aprender nada. Y esos tipos que tal vez conozcas, mis amigos que volaron para el United Airlines, hoy están en quiebra. Les robaron sus pensiones, lo mismo con US Airlines. Mira lo que está pasando en París hoy. Mientras hablamos, hay disturbios. Millones de personas que están causando disturbios debido a las pensiones. Estamos hablando de miedo, Robert. ¿Cuál es la mayor diferencia entre el miedo hoy y el miedo hace 50 años versus el miedo hace 100 años versus el miedo hace 20 años? No es común que cuando el mercado va bien y la economía va bien, algunas personas están preparadas para ello, pero la mayoría de la gente no hace nada al respecto. ¿Qué ha cambiado? ¿Y qué va a suceder dentro de 50 años, dentro de 100 años, cuando la gente capitalice? Bueno, eso es una pregunta fabulosa, porque cuando hablo hoy en día de 2008, la mayoría de la gente recuerda 2008. Me refiero a que fue cuando Lehman cayó. Sí, una caída del 38%. Sí, todo el mundo lo recuerda. Pero cuando empecé Padre Rico, Padre Pobre, lo único que tenían era la depresión. Saqué en 1997 Padre Rico, Padre Pobre y los únicos puntos de referencia eran la era de la depresión. Y nadie con quien hablo recuerda la depresión. Entonces, el miedo hoy, creo que la gente es un poco más sabia, porque recuerda en el 2008 y recuerda en los 2000. Así que del 2000 al 2008 y aquí estamos hoy. Creo que la mayoría de la gente está al menos algo sintonizada. Espero que no baje, pero me temo que lo hará. Bueno, es todo lo que tengo que decir. La mayoría de la gente está más sintonizada hoy porque fue solo hace 12 años del último colapso del mercado y recuerdo... Espera, fue bastante feo. Empezamos nuestra agencia un año más tarde, los 90. Y es lo más inteligente que podrías haber hecho. Sí, créeme, nos benefició porque conseguimos un contrato con AIG en ese momento y con algunas compañías de seguros y nosotros empezamos a crecer, pero todos estaban asustados. Y una parte del negocio para nosotros es que el miedo se agudice. Si eres capaz de monetizar el miedo, realmente puedes hacer cosas cuando el mercado cambia. Pero quiero decir que lo que hiciste fue realmente inteligente porque el mejor momento para iniciar un negocio es el momento después de un accidente. Hice más dinero después de 2008 que en toda mi vida porque todos se escondían como pequeñas cucarachas. Ganaste más dinero después de 2008 que durante toda tu vida. Aquí estoy, hablando de la depresión que se avecina. Todo el mundo me dice, eres tan pesimista, y es como, lo sé, estoy emocionado. ¿Sabes? Me estimulo sexualmente pensando en todos los chollos que va a haber en la calle. Quiero decir, va a haber chollos por todas partes. Todo el mundo, ¿eres un pesimista? En realidad soy un optimista. Soy un tipo de negocios. Yo tengo negocios. Entonces, la compañía Rich Dad va mejor en un accidente. Los apartamentos, las casas, siempre van bien porque la gente tiene que ir a algún lugar a vivir. Y quiero pozos de petróleo porque la gente siempre está quemando petróleo. Por eso siempre protejo mis activos a prueba de choques. Déjame preguntarte esto, si la persona promedio que está viendo esto ahora mismo diciendo que Robert, yo no soy como tú, no dirijo una empresa, no tengo una marca, no he vendido 41 millones de copias, no tengo petróleo, no tengo propiedades de alquiler, ¿qué puedo hacer? Bueno, antes que nada, todos pueden hacer algo, pero no lo harán y ese es el problema. Como cuento en Fake, mi primera inversión fue una moneda de oro en Hong Kong sobre un Krugerrand. Estaba volando un vuelo de portaaviones en Vietnam y fui a Hong Kong y compré un Krugerrand. La fecha era 1972. La razón por la que las fechas son importantes es porque en 1972 era ilegal que los estadounidenses poseyeran oro. Así que tuve que contrabandear la moneda a Estados Unidos. Lo metí en mi bolsillo, salí del barco y nadie me comprobó.
Pero me sentí como un criminal. Pasé ilegalmente la moneda de oro porque era ilegal que los estadounidenses tuvieran oro después de 1933 con Roosevelt. Pero esa moneda de oro hoy vale casi $2.000. La única moneda de oro. Sí, todavía la tengo. ¿Qué pagaste por ello? $50. $50 a $2.000. 1972. Sí, se quedó ahí y nunca la toqué. Porque como entiendo el dinero, sabes, falsificación cuantitativa, tipos de interés cero. No confío en el dólar. Así que durante la mayor parte de mi vida he ahorrado oro y plata y no ETF. Así que tengo millones en monedas de oro y monedas de plata. Seguí ahorrando porque no confío en el dólar. Entonces, todos pueden comprar una moneda de plata hoy por $20. La plata águila se vende por $20. Pero ¿cuántas personas irán a una tienda de monedas y comprarlo? Esto es lo más importante que quiero que entiendas. En 1971 estaba volando hacia Vietnam aquí. Y por aquel entonces el oro tenía un precio de $35 la onza. Era ilegal para los estadounidenses tener oro en propiedad en 1971. Como puedes ver, el Bitcoin y el oro pertenecen a la misma familia. La razón por la que compro Bitcoin es la misma por la que compro oro y plata. No ahorro en dólares. ¿Por qué debería ahorrar en algo que pueden imprimir? No tiene ningún sentido para mí. Así que en 1971 el oro costaba $35, la plata costaba alrededor de $1.90 o $2. Posteriormente, lo que sucedió es que en el año 1974 el presidente Gerald Ford legalizó la posesión de oro por parte de los estadounidenses. Hasta ese momento lo estaba consiguiendo realizando actividades de contrabando. Era un criminal que traía oro al país, lo compraba en Hong Kong y lo introducía a escondidas en los Estados Unidos. Eso era una actividad de contrabando, pero con Gerald Ford todo eso cambió y su precio alcanzó los $100. Así que mis $35 se multiplicaron por 3. Y para el año 1978 valía $300. Así que pensé lo mismo cuando vi que aumentaba el precio del Bitcoin. Vi que sucedía lo mismo, excepto que no era tan volátil. Es decir, el Bitcoin es mucho más volátil que el oro. Pero este fue el punto más alto. Alrededor de 1980, el precio del oro llegó a alcanzar los $650 la onza y alcanzó su pico más alto durante 2 días, llegando a valer $850. Y todos los idiotas se asustaron y decían: ¡Oh! ¡El oro está subiendo! ¡El oro está subiendo! Y entonces di una mirada a aquellas personas que pensaban que era un tonto por haberlo comprado en el pasado 35. Luego volvió a saltar aquí y lo mismo sucedió en 2000. Esto fue en el año 1980, cuando Reagan estaba al cargo. Fue en el año 2000 que cayó su valor a $312 la onza. No sé qué valor la plata. Yo la verdad es que todavía estaba comprando plata. No pagué mucho. Alrededor de unos $3 o $10. No lo recuerdo bien. Pero me hice un colchón de seguridad aquí. Estaba comprando oro a aproximadamente $350 cada moneda. Pensé que había muerto y que me fui al cielo. Luego vino el año 2008 y de repente se reinició todo. Y el oro por primera vez llegó a alcanzar un valor de 1000. Así que desde el año 1980 le costó unos 20 años y pico llegar a valer 1000. De hecho, me estaba yendo muy bien porque no estaba ahorrando en dólares, sino que estaba ahorrando monedas de oro y de plata en Eagles. Y luego, con lo que sucedió en 2011, llegó a $18,95 la onza y luego volvió a bajar. A día de hoy ronda los $18,73. Así son mercados reales y por lo tanto el Bitcoin sube y el Bitcoin baja. No tiene nada diferente respecto al oro. Es simplemente más volátil porque como vosotros conocéis más tecnología y usáis Reddit y otras plataformas como GameStop. Como acabo de decir, vosotros sois más sofisticados y conscientes, pero aún no tenéis la experiencia. Así que seguid adelante porque acabaréis obteniendo esa experiencia. Así que mis amigos, los que se reían de mí cuando estaban aquí, ya no se ríen hoy. Se preguntan, ¿cómo consigo oro hoy? Ni siquiera puedes comprar oro hoy. No sé si lo sabías. No lo sabía. Me encontraba con mi comerciante de oro y en la fábrica de moneda de Estados Unidos el precio del oro está subiendo.
Pero sus ventas están bajando porque por ley no pueden vender oro. Lo que estoy diciendo es que todo está manipulado. Todo está manipulado un 100%. Lo que sucedió en 1980 fue que los hermanos Hunt de Texas intentaron acaparar el mercado del oro manipulando la plata y de ese modo la plata llegó a valer $50 la onza en 1980. Hoy en día está alrededor de los $27, pero no se puede comprar. Es interesante lo que está pasando. Para que tengáis una idea del panorama general, todo está manipulado. Por esto tenéis que ser más inteligentes. Así que déjame decirte lo mal que está. Mira esto de aquí. Esta es la fábrica de moneda de Estados Unidos en Eagles de plata, la cual es mi moneda favorita. A pesar de que la demanda está por las nubes, las ventas se han reducido un 75%. Los Eagles de oro, que son mi segunda moneda favorita, de las cuales tengo muchas, por cierto, sus ventas bajaron un 41%. Entonces, ¿cómo es posible que bajen las ventas cuando aumenta la demanda? ¿Cómo es esto posible? Y estos llamados búfalos o sus blancos, el búfalo era una moneda níquel que tenía cabeza de indio o de búfalo. Se trata de una moneda de 10 centavos y su valor ayer bajó un 67%, lo cual significa que está 100% manipulado. Es como cuando la administración Biden sale y dice que China va a prohibir el Bitcoin. De hecho, lo ha estado prohibiendo desde 2013. De todos modos, lo que estoy explicando se trata de la parte macrofinanciera, donde el Bitcoin es una parte muy pequeña del mercado. Hay más oportunidades si piensas como un emprendedor. Hay muchas oportunidades. De todos modos, ¿por qué no ahorro dinero? Porque en el año 1971 el dólar se convirtió en deuda e impuestos. En 1944 el dólar estaba respaldado por oro. En 1971, porque se realizaban gran cantidad de compras en Japón y Alemania, empezaron a pedir pagos en oro. Empezaron a decir que no querían dólares, sino oro. Así que Nixon tuvo que cambiar. Sacaron el dólar del patrón oro en el año 1971, cuando estaba a punto de irme a Vietnam, y lo cambiaron a pagarés de deuda más impuestos. Así que eso afectó mi forma de pensar cuando tenía más o menos tu edad. Tenía alrededor de 25 años y mi pobre padre seguía diciendo: vuelve a la escuela, obtén tu máster, obtén tu doctorado. Y le dije: terminaré como tu papá, como un maestro de escuela que está arruinado. No le gustó esa respuesta. Así que sobre el año 1974 seguí los pasos de mi padre rico. Pero de todos modos, todo lo que hay aquí son activos. El mercado más grande se llama derivados. Los derivados son falsos activos, como un fondo cotizado que es un derivado. Una acción también es un derivado. Es un mercado inmenso. ¿Sabías que ahora tienen algún tipo de derivado del Bitcoin? Sin embargo, se trata de un mercado pequeño. El siguiente gran mercado es el de los bonos, un gran mercado enorme. Este es el de la deuda, un gran mercado de bonos. Y luego vienen las acciones. Hay un gran mercado para las acciones. Y las personas poderosas están preocupadas por las criptomonedas. Es para decir, atención, que existen más oportunidades más allá. Y luego están los negocios. Los tipos más ricos del mundo poseen negocios. Por esto Elon Musk es multimillonario. Por eso Bezos es multimillonario. No lo consiguieron subiendo por la vía corporativa. Ellos crearon la escalera corporativa y ese es el tipo de emprendedores de los que estoy hablando. Y esto es lo que Rich Dad le enseña a la gente a conseguir. Después encontramos los bienes inmobiliarios. La razón por la que tengo tantas propiedades es porque los inmuebles me darán tanta deuda como quiera y contra más deuda, esta la utilizo para comprar más inmuebles. No pagamos impuestos, así que el Trump usa la deuda y no paga impuestos. Después de los bienes inmobiliarios están las materias primas. La mayor materia prima de todas, como sabéis, es el petróleo. La siguiente es la comida. Conseguí fortunas con el petróleo. ¿Sabes por qué? Porque obtuve excepciones fiscales. Si invierto $1 millón en petróleo, obtengo una excepción fiscal de $1 millón. Y eso es lo que Biden quiere quitar. Luego está la comida. Si realmente quieres hacerte rico, solo cultiva manzanas. Puedes vender tus manzanas, no es necesario que seas tan inteligente. Simplemente cultiva manzanas coles o kale.
También puedes crear una fortuna con el agua. Por ejemplo, ayer tuvimos esta discusión. Estaba cerrando un trato de agua en el que estaba pensando invertir. Un amigo mío puso en el mercado del agua. El agua Fiji hizo una fortuna. Puedes conseguir una fortuna con el agua. Puedes hacer una fortuna en oro. Yo empecé con minas de oro. Empecé con una mina de oro en China. Los chinos se la llevaron. No estoy culpando al pueblo chino, simplemente no me gustan los comunistas. Y luego está la plata. Comencé una minería de plata en Argentina, como dicen en español. Y luego están las criptomonedas. Cuando oí en las noticias que China había prohibido el Bitcoin, me dije, no, no lo han hecho. Lo prohíben todos los años. Lo que China prohibió, y esto es lo más importante, permiten que los individuos a nivel particular tengan bitcoins o criptomonedas. Pero las instituciones no pueden poseer bitcoins. Esto es lo más importante que quiero que entiendas. Las instituciones no tienen bitcoins, como el Banco Central, que no posee bitcoins. Porque los bitcoins van en contra del Banco Central. Es por esto que a la Reserva Federal de Estados Unidos, al Banco Central Europeo, al Banco Central Japonés o al Banco de Inglaterra no les gustan las criptomonedas. Esto es importante que se entienda. Lo que van a hacer es exactamente lo que hicieron aquí. Van a intentar manipular el mercado de las criptomonedas. Entonces su precio va a subir y bajar. Lo tienen que hacer. Entonces pensar que las criptomonedas siempre subirán es como un sueño. Eso es lo que estoy diciendo. Lo bueno de los millennials es que sois más conscientes, pero os falta experiencia y además estáis obteniendo mala información y por eso apareció Rich Dad. No digo que compréis criptomonedas, oro o iniciéis un negocio, simplemente sed conscientes de lo que está sucediendo. Hay muchas formas con las que hoy te puedes hacer rico. Lo más importante aquí es esto. Esto es el futuro. Esto no ha sucedido. El riesgo está aquí. Esto es educación macrofinanciera. En los años 1960 y 1980, mi generación, los boomers, no les gustaban las acciones porque cuando era niño todo el mundo decía que cualquiera que invertía en el mercado de valores era un jugador que apostaba. Ahora todo el mundo está en el mercado de valores, así que, ¿cómo sucedió eso? Bien, en 1974 incorporaron lo que es conocido con el nombre de 401k. No quiero saber nada de esto, no quiero saber del 401k o del IRA. ¿Por qué? Porque no lo necesito. Te dicen cuándo ponerte la mascarilla, cuándo ponerte una vacuna. Te dicen lo que puedes invertir en un 401k o en una IRA. Me niego a hacer eso. Me niego a hacer eso y no tengo que hacerlo. Porque como emprendedor creo mis propios activos. No necesito el mercado de valores. No estoy diciendo que no inviertas en el mercado de valores, que no inviertas en un 401k o no tengas una IRA, porque va a perjudicarte. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer, por eso soy emprendedor. ¿Te gusta que te digan lo que tienes que hacer? Ve a la universidad, consigue un trabajo, ahorra dinero, paga impuestos, salir de deudas e invertir en bolsa. Yo no quiero hacer nada de eso. El 401k es otra forma de controlarte y de saber cómo estás ganando tu dinero hasta el día de tu muerte. Además de eso, ¿en qué lo tienes que invertir? Tuvieron que hacerlo porque mi generación no estaba invirtiendo aquí. Por eso, entre 1960 y 1980 no les gustaban las acciones y ahí fue cuando salió el 401k. Luego, lo que sucedió es que en 1987 el mercado de valores se derrumbó y por esto apareció Greenspan. Pero recuerda algo, la Reserva Federal no es Estados Unidos. No es una agencia del gobierno. Así que salió y lo que impuso Greenspan es lo que se llama PPT, Equipo de Protección de la Bolsa, o también llamado Greenspan Plot, donde se decía que no había que ponerse contra la Reserva Federal. Básicamente lo que hizo Greenspan es que cada vez que las acciones caían, el equipo de protección contra la caída te protegería. Entonces mi generación, los boomers, pensaron que no tendrían que preocuparse cada vez que el mercado de valores cayera.
La Reserva Federal, el Banco y el Tesoro les rescatarían. Así que hoy tenemos a nuestras corporaciones estadounidenses como zombies. El 20% de las corporaciones estadounidenses son corporaciones zombies. Significa que están en quiebra, pero que están respaldados por la Reserva Federal y el gobierno, y eso se llama comunismo. Las acciones están protegidas. El oro es una buena inversión porque la Reserva Federal y todos los bancos centrales del mundo ahora tienen oro, por lo que no permitirán que el oro se derrumbe. Harán algo para asegurarse de que el precio del oro se mantenga alto. Así que no me gustan las acciones, pero me gusta el oro. Y la plata se está volviendo más valiosa porque el oro nunca desaparece, se sigue acumulando. Sin embargo, la plata se está utilizando en un nuevo acuerdo ecológico relacionado con placas solares. En lo médico, por eso me gusta la plata. Y si miramos hacia atrás, puedes ver aquí, la plata costaba $2. Alcanzó los $50 cuando los hermanos Hunt intentaron manipular el mercado del oro. E incluso hoy solo 27, pero no puedes conseguir nada de plata. No puedes conseguir nada, porque lo están manipulando. Lo diré una vez más. Esta es la cantidad de oportunidades que tienes, y esto implica tanto al oro como a la plata y a las criptomonedas. No es tan grande. Puedes ganar más dinero plantando árboles productores de manzanas. O agua, como ese trato del que te estaba hablando. Así que aquí están las acciones. El gobierno se asegurará de que no se derrumbe. El oro no se derrumbará. Pero las criptomonedas sí. Porque la Reserva Federal no quiere criptomonedas. Y esta es la razón por la que a mí me gustan las criptomonedas. Por esto compro Bitcoin y Ethereum. Porque a mí no me gusta la Reserva Federal. Cuando hablo con la mayoría de los jóvenes, tampoco les gusta la Reserva Federal. Pero el problema es, y es por eso que tienes que ser más inteligente, que la Reserva Federal quiere eliminar las criptomonedas. El Banco Central Europeo quiere eliminarlas. Japón quiere eliminarlas. El Banco de China quiere eliminarlas. Así que los amantes de las cripto tenéis que ser hoy más listos, no os limitéis a sentaros. Así que vosotros, amantes de las cripto, debéis ser más inteligentes porque lo que posiblemente sucederá es que se creará una moneda de la Reserva Federal, una moneda yuan o una moneda china. China probablemente tendrá una antes que Estados Unidos y la moneda europea. Y quieren destruir Bitcoin. Con el Bitcoin tenéis que ser más inteligentes. Así que mientras está bajando, yo seguiré comprando más. Pero cuando pase de 27.000 pasaré, así como hice cuando pasó de 9.000. Porque eso es lo que hacen los inversores. Lo más importante aquí es esto. Esto es el futuro. Esto no ha sucedido, pero podría suceder. Si hay una moneda de la Reserva Federal, se van a deshacer de los bancos comerciales. La única forma en que el dinero puede ingresar al mercado en este momento es que la Reserva Federal imprima dinero. Les dan dinero a bancos comerciales como el Banco de Estados Unidos, el Banco de América o Wells Fargo. Y ellos prestan el dinero. Pero si sale la moneda de la Reserva Federal, ya no necesitan a estos bancos. Entonces, si hay una moneda de la Reserva Federal, Wells Fargo desaparecerá. No estoy diciendo que esto vaya a suceder. Esta es mi predicción de lo que podría suceder. Al mismo tiempo, si entra una moneda de la Reserva Federal, me saca a mí del mercado. Porque la forma en que obtengo mi dinero es a través de crédito. Y como dije la semana pasada, pedí prestados $160 millones. Esta es la única forma en que el dinero ingresa a la economía, porque personas como nosotros, los capitalistas, pedimos dinero prestado. Tener una tarjeta de crédito es estúpido. Los profesores de escuela ni siquiera pueden obtener una tarjeta de crédito o un préstamo estudiantil, pero una persona como yo saldrá y utilizará deuda. Como dije aquí, uso la deuda para adquirir activos y no pago impuestos. Pero nunca te enseñarán eso en la escuela.
Por eso no hay educación financiera. Por eso mi padre pobre era marxista y les enseñó a los estudiantes que los capitalistas son ladrones. Y ahora hay delincuentes en todas partes, incluso administradores delincuentes. A Obama le gustan estas personas. No es el dinero, es la persona. Y nuestros sistemas escolares están diseñados intencionalmente para no enseñarte sobre el dinero. Porque una vez que te quitan estos dos, se van al marxismo o al comunismo. La RBU es la renta básica universal. Y eso es lo que están haciendo hoy con los controles de estímulo, dándote dinero directamente. Ya no necesitan a estos tíos porque tuve que ir a verte para conseguir una tarjeta de crédito o un préstamo hipotecario. Y estos ralentizaron la economía. Entonces, si toman la decisión de crear una moneda de la Reserva Federal, estos desaparecerán e iremos al comunismo puro, que creo que es la intención. Por eso creo que Kamala Harris será el próximo presidente. Y la MMT es la teoría monetaria marxista. Esa es mi predicción. Controlan tus pensamientos, controlan tu respiración, controlan tus inyecciones, controlan tu dinero. Controlan cómo obtienes tu dinero, cuánto ganas, dónde lo gastas, dónde puedes viajar. Sabrán todo sobre ti. Y se le llama totalitarismo. Uno de mis amigos predijo que Bitcoin llegará a 1,2 millones. No lo sé. Yo solo lo escucho. Es mucho más inteligente que yo. Pero él dice 1,2 millones. Max Keiser dice 250.000. Otro dice 100.000. Yo me fijo en el valor de la plata. Si la plata llegara a 100, ganaré mucho dinero. No hay ninguna diferencia. Hay muchas formas de enriquecerse en una sociedad capitalista. Pero en el momento en el que lleguemos aquí, habremos perdido. No sé lo que nos depara el futuro, pero creo que es allí hacia donde vamos. Si esto sucede, mi oro y mi plata no están en este país. Y me encanta el Bitcoin porque es transferible. No hay problemas de almacenamiento. Y es por esto que soy muy optimista sobre Bitcoin porque se vivirá una situación de caos durante los próximos 10 años. Y el Bitcoin subirá y bajará, Ethereum subirá y bajará, el blockchain subirá y bajará. Y luego intentarán poner a personas como a mí a la cárcel. Siempre sucede lo mismo. Estas son nuestras escuelas. Ve a la escuela, consigue un trabajo, conviértete en un pequeño empresario, comienza una pizzería o algo parecido. Yo no hago esto porque estas personas pagan el 40% de impuestos. Recuerda que el dinero está formado por deuda e impuestos. Así que trabajan por dinero, pagan el 40% de impuestos. Trabajan por dinero, pagan el 60% de impuestos. Por lo que los pequeños empresarios, las personas que crean startups, van a pagar los impuestos más altos. Pero los grandes empresarios como Elon Musk y Bill Gates y Rich Dad solo pagamos el 20% de impuestos. Y como somos inversores internos, hacemos nuestros propios acuerdos. Por ejemplo, no toco nada relacionado con acciones, bonos, fondos mutuos y fondos cotizados. Yo creo mis propios acuerdos, como el del agua sobre el que te hablé. Estoy haciendo un nuevo acuerdo verde y no pagaré impuestos. Y esto es lo que hace la educación financiera. Esta escuela es la de Rich Dad. El poder adquisitivo de todos los ciudadanos del mundo está siendo estrujado desde diferentes frentes en la actualidad. Después de pagar las cuentas que mes a mes se incrementan, como la de la luz, el gas, internet, la comida, a muy pocas personas les queda algo de dinero para otro tipo de gastos de carácter discrecional. Y la mayoría de estas personas están ahorrando ese dinero para cuando se desate la tormenta económica. Las grandes empresas que se encuentran en Estados Unidos ya están sufriendo la caída de las ventas, la reducción de las ganancias y obteniendo los peores resultados en sus estados financieros. Estas empresas vienen de 2 años anteriores donde la economía ha sufrido grandes dificultades, el surgimiento y el transcurso de la pandemia, seguida por la crisis de la cadena de suministros, sumado a la inflación y al aumento de las materias primas. Parece que tenemos todos los elementos necesarios para una crisis económica. Por lo que repasaremos en este vídeo, esos malos resultados parten de las decisiones que han tomado las empresas más grandes de Estados Unidos con el principal objetivo de mantenerse con vida durante la crisis económica. Este es el momento en que grandes empresas como McDonald's y Disney
gigantes de la industria y empresas consideradas titanes están anunciando que cerrarán varias de sus sucursales y servicios a los que nos tenían acostumbrados. Todo aquello con el objetivo de reducir los costos en sus plantillas y poder sobrevivir la recesión que se está desarrollando ante nuestros propios ojos. Si te gustan los temas de negocios internacionales y desarrollo personal, te invitamos que te suscribas a nuestra página y actives la campanita para poder estar enterado de nuestros nuevos vídeos. Sin más introducción, aquí tenemos a las 15 empresas americanas de retail que están cerrando sus sucursales en este preciso momento. 1. Disney. Esta gran marca, instalada en la mentalidad de las personas como una de las productoras de cine más conocidas del planeta y que mayor cantidad de éxitos generó, está transitando actualmente por la mayor reestructuración desde que se creó. La compañía volvió a contratar a su ex CEO, Bob Iger, para este arduo trabajo, luego de que haya sufrido un impacto en las acciones que cotizan en bolsa y que su valor en el mercado haya caído un 40% este año. La pandemia y la gran presión inflacionista impulsó a Disney a cerrar alrededor de 60 tiendas en 2021. Tampoco tuvo buenos resultados en sus negocios online cuando comenzó a desestabilizarse en el cuarto trimestre del mismo año. El negocio del streaming terminó perdiendo 1,5 billones de dólares, con muy pocas esperanzas de poder recuperar en los años siguientes, ya que el año 2022 comenzó con una sociedad que ya había modificado sus gastos y consumos de manera abrupta. Actualmente están siendo evaluadas el cierre o la reducción de otras 59 tiendas, dura medida tomada por la dirección para poder detener la sangría de recursos. Lo que quedó, después de 2 años monstruosos para esta compañía, fue el cierre total de 119 tiendas, dejando abiertas solamente 23. El conglomerado espera recuperar su salud financiera enfocándose en la plataforma digital y las redes sociales. 2. GameStop. La empresa que comercializa videojuegos se hizo famosa a comienzo de año, probablemente por las razones equivocadas. Cuando la compañía comenzó a cotizar en bolsa se convirtió en una sensación, luego de que una cantidad de inversores bromistas hicieran que las acciones de GameStop subieran de manera abrupta, ganándose la mirada de la prensa. Esta jugada tenía por objetivo golpear a los fondos de cobertura que estaban apostando contra la cadena. La baja cantidad de ventas ha hecho que la empresa luche por sobrevivir, aunque sus acciones estuvieran cotizando en el punto más alto. En el año 2021, GameStop decidió cerrar 1.000 tiendas y hay 557 de ellas que están liquidando sus mercancías para que finalmente cierren y la compañía finalice con la venta física para volcarse un 100% a la venta online. 3. Best Buy. El gran comerciante de artículos electrónicos de Estados Unidos ha estado cerrando tiendas de manera discreta. Entre el año 2019 y 2020 cerró 20 tiendas físicas y a comienzos de 2021 anunció un gran plan para cerrar mayor cantidad de tiendas con el justificativo de 2 problemas mundiales, problemas en la cadena de suministros y la escasez de mano de obra. En noviembre de 2021 cerraron otras 60 tiendas, despidiendo a más de 2.000 empleados. En enero de 2022, la compañía declaró que reduciría el tiempo de los contratos de locación y que dejaría de subsidiar a aquellas tiendas que no tuvieran suficiente cantidad de ventas, por lo que se espera una nueva ola de cortes de sus tiendas físicas. En el reporte del tercer trimestre quedó demostrado que el tráfico peatonal de sus tiendas se había derrumbado, por lo que estaba en peligro por lo menos 20 tiendas más para su supervivencia. Según expertos, su decisión de volcarse exclusivamente a la venta online haría que el negocio termine de desaparecer. 4. Microsoft. De esta compañía sabemos que sus productos se volvieron indispensables durante la pandemia. Todas las personas que continuaron trabajando o estudiando desde casa seguramente tenían algún producto de esta empresa. Pero sus grandes compromisos en el pago de las oficinas y edificios todavía tienen un gran peso en el balance de la empresa,
aunque todas las ventas se realizaban de manera online. Por ese motivo decidieron cerrar 70 de sus tiendas físicas en Estados Unidos. 5. Walgreens. La cadena de farmacias es una de las últimas víctimas del desastre mundial en la cadena de suministros, que llevó a la escasez de antibióticos, de medicamentos para la alergia, pastillas antiinflamatorias, antivirales, entre otras drogas que se encuentran en escasez. La falta de stock en los productos y por lo tanto la disminución de las ventas provocó que la dirección decidiera cerrar aquellos locales que no cumplían con los objetivos de ventas para reducir costos. En los últimos tiempos, la cadena cerró 4 ubicaciones en Nueva York, Florida, Colorado y Massachusetts. Pero según la prensa, estas 4 tiendas son solo el comienzo de un plan maestro para cerrar 200 tiendas físicas. 6. CVS. Otra cadena de farmacias que comparte los mismos problemas que Walgreens, pero a comparación, su planificación de cierre de tiendas físicas significaría la clausura del 10% de sus establecimientos, es decir, 900 locales comerciales. En las declaraciones a periodistas, el director global de CVS, Neil Saunders, dijo que demasiadas tiendas de CVS están totalmente desactualizadas. Tienen mala iluminación, con diseño del interior deprimente, donde los productos no están dispuestos adecuadamente. Por lo que la idea de cerrar aquellas tiendas que están ubicadas en sectores de bajo rendimiento es para poder mejorar las tiendas que sobrevivan, mientras que a su vez realizan una rápida expansión al retail online. La nueva estrategia de comercio está dirigida a las necesidades cambiantes del cliente. 7. Bath & Body Works. Cuando la empresa sufrió una caída en sus ventas del 37% en sus locales físicos, se decidió y anunciaron que cerrarían 50 de sus tiendas a finales del año 2022. Pero esa no fue la única medida que tomaron, también la de eliminar 130 puestos de trabajo corporativos para poder reducir los costos, hacer frente a la inflación y hacer más eficientes los costos de transporte y de la cadena de suministros. 8. L'Occitane. La famosa marca francesa de cosméticos y belleza tuvo un disruptivo 2021 cuando vio recortadas sus ventas a la mitad, justamente en el trimestre donde se esperan el mayor movimiento, que son las festividades. Las ganancias de la empresa se vieron desplomadas y las expectativas de los inversores presionaron para generar un nuevo plan de reestructuración para salir de la bancarrota. Por lo que actualmente la marca está cerrando 23 de sus 166 tiendas oficiales en Estados Unidos, pero solamente como el primer capítulo de esta historia, ya que espera cerrar 33 tiendas físicas más en 2023. 9. Chipotle. Aunque muchas personas visitan regularmente este restaurante, la realidad es que la cadena de comida mexicana tuvo diversos desafíos en los últimos años. Los grandes problemas laborales, la disminución de las ventas y el desafío de la cadena de suministros hizo tambalear de manera abrupta las finanzas de la empresa, por lo que tuvo que cerrar 65 restaurantes de manera permanente. La directora de Asuntos Corporativos de Chipotle confesó en una conferencia de prensa que ha sido muy difícil encontrar gerentes para dejar en los puestos de trabajo, pero también encontrar nuevo personal para poder mantener las puertas abiertas. Los desafíos en cuanto al personal son tan importantes que no se ve la posibilidad de reabrir las sucursales en un futuro cercano, aclaró. 10. Office Depot. Los últimos reportes dejan en evidencia que Office Depot se está preparando para otra ronda de cierre de tiendas este año. Entre los años 2020 y 2021, esta compañía cerró 263 tiendas. Los efectos de la pandemia fueron mortales para la compañía.
La escasez, los problemas en las instalaciones y los reportes de ventas muestran que se redujeron el 11% en comparación al mismo cuatrimestre del año anterior. Su CEO, Jerry Smith, confirmó que a comienzos de 2023 cerrarían 71 ubicaciones adicionales, aunque continúan con una planificación que le permitiría reducir los costos de la compañía para poder mejorar sus resultados. 11. Gap. Gap no se salva de las grandes controversias. Incluso la controversia del rapero Kanye West con la marca afectó la imagen y las ventas de la empresa. El año pasado, la creación y lanzamiento de la línea de ropa llamada Yeezy Gap, por un momento más que breve, impulsó las ventas, pero no así las ganancias de la compañía, ya que los consumidores están menos interesados en las prendas que ahora consideran caras y sencillas en comparación con las marcas de ropa con mayor diseño, como Zara o las marcas de lujo como Nordstrom. Según Forbes, la empresa está atravesando tal estrés que ha decidido y anunciado que cerrarían 30 de sus tiendas en 2023, con el fin de reducir su tamaño y poder compartir una compañía más pequeña pero más saludable. La decisión estratégica fue cerrar la mayoría de los locales que se encuentran dentro de los shopping y paseo de compras, ya que consideran que esas tiendas se armaron de alta gama y que tienen muy baja productividad. La decisión se basa en un problema de tipo inmobiliario, por lo que se calcula que en realidad el cerramiento de estos locales es solo el comienzo de un plan que intentará cerrar 220 locales en total. 12. ATT. El problema del cierre de las tiendas físicas no solo está ceñido a la industria del comercio de indumentaria, farmacia o gastronomía. La recesión económica también le llegó a la empresa de telecomunicaciones más grande en términos de retorno de ganancia. ATT anunció el cierre de 250 tiendas y la eliminación de 3.400 puestos de trabajo. Este cambio de estrategia se debe a un reposicionamiento hacia los negocios inalámbricos que no tuvieron tregua con la presión del contexto económico. 13. Pier 1 Imports. En el año 2020, esta compañía de comercio de muebles se declaró en bancarrota y anunció el cierre de 450 tiendas en un intento desesperado de reducir costos con la esperanza de poder salvar el negocio. Pero con la combinación de la pandemia y de la peor crisis de envíos que hubo en el último tiempo, la congestión del puerto mantuvo durante meses sus productos retenidos sin poder reponer el stock y por lo tanto mantener el ritmo de venta. La duración de meses de este conflicto, más la ralentización del consumo, terminó por llevar a la bancarrota y declarar que cerrarían la totalidad de sus tiendas, 942 tiendas en total. 14. Sally Beauty Supply. Esta compañía de comercio de cosméticos, que tiene su base en el estado de Texas, que tiene más de 4.500 establecimientos, anunció que cerrarán 350 tiendas al final de año. En el último cuatrimestre, la compañía reportó una caída de $20 millones de ventas netas. La compañía cree que se debe principalmente a la inflación, el cambio de comportamiento del consumidor y los grandes desafíos a la hora de encarar la cadena de suministros. 15. McDonald's. La cadena de comida rápida más grande del mundo no está en una situación de peligro total, pero a su vez no es que haya sido totalmente inmune a la recesión económica que está ocurriendo, y está cerrando cientos de locales comerciales de manera discreta y en silencio corporativo. Las nuevas regulaciones en torno a la salud y el servicio de comida, más la inflación en los alimentos, hace que se haya estado deteriorando las ganancias de la compañía. McDonald's consiguió el retorno más bajo en los últimos 13 años de la compañía, por lo que es necesario comenzar a tomar decisiones antes de que el camino esté totalmente embarrado. Los locales que se han elegido cerrar son los que se encuentran dentro del Walmart,
dejando 150 tiendas de un total de 350. Las empresas más grandes de Estados Unidos se están viendo forzadas a tomar acción frente a semejante crisis económica, la inflación, el problema en la cadena de suministros, los conflictos laborales y los residuos de las consecuencias de la pandemia han dado lugar a los cierres de tiendas físicas y al recorte de personal. Esta situación forzó a las organizaciones a realizar grandes cambios de estrategia de negocios para poder asegurar su salud financiera en el corto y mediano plazo, es decir, a sobrevivir. El cambio en los hábitos de consumo hace que las empresas se expongan a las caídas de las ventas y por lo tanto a tener que modificar sus expectativas de ingresos. Los costos aumentan en todos los frentes: la energía, el transporte, el personal, la materia prima, pero la idea de que hay una remarcación directa a los productos no es posible, porque estamos ante un escenario en el que el consumidor no solo no puede mantener su nivel de compra, dado a que hay una pérdida del poder adquisitivo generalizado, sino que las personas ya han ido realizando los cambios de consumo necesarios que le puedan asegurar el mismo estatus al que estaban acostumbrados, o por lo menos asegurarse lo básico hasta que llegue el nuevo pago de sus salarios. Algunos de los trucos que utilizan las empresas son la de las microremarcaciones, es decir, ir subiendo el precio de manera más lenta en comparación a los niveles de inflación, pero de manera constante. Algunas otras organizaciones apuestan a la venta de productos en envases más chicos, modificando sus productos estrella con el objetivo de que sus clientes aún puedan tener acceso a ellos. Aunque estas acciones pueden ayudar en algún punto, la realidad es que las ventas caen en picado y las gerencias de las empresas deben pensar en muchas otras formas de mantener los ingresos, a la vez que deben intentar que sus gastos no se engrosen con la rapidez que se viene dando este fenómeno. Estados Unidos es un país que está desarrollando unos niveles de inflación que la generación actual nunca antes había visto. Cuando hablamos sobre el cambio de hábito de consumo de las personas, estamos hablando de precisamente esto. Personas que estaban acostumbradas a consumir sus productos y servicios de tal o cual manera y ya se había convertido en un hábito. La mayoría de ellos lo realizaba de manera automática. Ahora el consumidor revisa gasto por gasto, está atento a las promociones, a los aumentos de precio y a todo aquel gasto de dinero que puede recortar. Las empresas y las personas confluyen en el intento de mantener sus ingresos, lo cual no es fácil. En el caso de las empresas, están sufriendo una disminución en las ventas. En el caso de las personas, el nivel de desempleo, recorte de horas, las tareas comienzan a disminuir. Y cuando hablamos de los gastos, estos pueden ser inmobiliarios, el alquiler de los locales comerciales y de las viviendas en el caso de las personas. De los servicios y de insumos fundamentales comienzan a recortarse, a cambiarse y a disminuir hasta los niveles básicos para el mínimo funcionamiento de una casa o de una empresa. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en el mes de abril de 2023, las ventas de los bienes de consumo bajaron un 1%, pero en volumen, es decir, en cantidad de productos bajaron un 7%. Por lo que podemos suponer que las personas gastan lo mismo, pero en mucho menos productos. La inflación de la que venimos escuchando hace ya un par de años comienza a registrarse y a tener efecto recién en este año. Y esto se debe a que el consumidor entendió que debe acomodarse a convivir con este fenómeno, porque si no se adecua al nuevo escenario, ya no podría conservar su poder adquisitivo. Toda la población comienza a recortar desde lo menos esencial a lo más esencial. Por ejemplo, comienza a tener presupuestos más pequeños para sus vacaciones, hasta que llega el punto que decide no tomarse vacaciones. Lo mismo sucede con los abonos de streaming, productos considerados de lujo, como puede ser la ropa, los elementos de cosmética, el diseño y la calidad, comienzan a quedar de lado, y la mirada del consumidor comienza a enfocarse en lo práctico, en lo duradero y lo necesario. Comienza a verse la contracara de todo lo que sucedió en la pandemia. Aunque había una situación que excedía el entendimiento de muchas personas,
los niveles de consumo se mantuvieron bastante altos. A eso se sumaron los subsidios del Estado. Y con esta estrategia se trató de mantener, o por lo menos se intentó que el impacto económico no fuera tan fuerte para las personas y las organizaciones. Queremos saber qué opinas de este vídeo. Por favor, déjanos en comentarios tu perspectiva acerca de la economía actual, cuáles de estas empresas gestionó de mejor manera la crisis económica y qué es lo que podemos llegar a encontrarnos en un futuro cercano acerca de la economía mundial. No olvides de suscribirte a nuestra página, activar la campanita y dejarnos en comentarios sobre qué otro tema te gustaría que hiciéramos el próximo vídeo. Si quieres saber por qué los ricos son cada vez más ricos y los pobres y la clase media cada vez más pobres, es porque nuestro dinero es falso. Eso es lo que está mal. El mundo cambió el 15 de agosto de 1971. Cuando miro al mundo y me pregunto ¿por qué está tan jodido? ¿Por qué hay tanta diferencia entre ricos y pobres? ¿Por qué el sector inmobiliario está en una burbuja? Puedes remontarte para casi todo a 50 años atrás. El 15 de agosto de 1971. En enero de 1972, yo estaba en un portaaviones en el Mar del Sur de China. Debido a esto, me perdí el anuncio que Nixon hizo el 15 de agosto y que cambió mi vida, porque estaba en ese portaaviones como piloto de la Marina. Recibí una carta de mi padre rico por correo postal después de 6 meses que decía Nixon sacó el dólar del patrón oro, independientemente. Por aquel entonces, en 1972, no sabía lo que significaba. Para aquellos que puede que no lo sepan, en 1973 era ilegal para los estadounidenses poseer oro porque Franklin Delano Roosevelt sacó el dólar del patrón oro. También creó la seguridad social. Realmente arruinó la economía por aquel entonces. Nadie podía poseer oro. No sabíamos lo que era el oro y eso, por descontado, cambió mi vida. Cuando miro lo que está pasando en la economía de hoy, y permitidme hacer esta pregunta, ¿cómo es posible que el director general de una empresa pida dinero prestado simplemente para subir el precio de sus acciones? Eso es criminal. ¿Y por qué los precios de los inmuebles están tan altos? Si quieres saber por qué los ricos son cada vez más ricos y los pobres y la clase media cada vez más pobres, es porque nuestro dinero es falso. Eso es lo que está mal. El 15 de agosto de 1971 fue cuando Nixon cerró la ventana del oro. Por supuesto, cuando la cerró, dijo que era solo temporal, pero han pasado 50 años y no se ha reabierto. Lo que has comentado de Roosevelt en 1933 es cierto, porque ese es el año en que el gobierno hizo ilegal para los estadounidenses poseer oro monetario. Los ciudadanos americanos no podían llevar sus billetes de la Reserva Federal a la Reserva Federal y obtener dólares reales que estaban hechos de oro. Todo lo que podían hacer era negociar y hacer circular los billetes de la Reserva Federal. Pero si no eras americano, si vivías fuera de los Estados Unidos, podías llevar tus billetes de la Reserva Federal a la Reserva Federal y obtener el oro que los billetes prometían pagar. Esto continuó así hasta 1971, lo que básicamente estaba sucediendo a finales de los años 60 y principios de los 70 fue que empezamos a tener grandes déficits para pagar la guerra de Vietnam, para pagar el viaje a la Luna, para pagar la guerra contra la pobreza y todo tipo de programas gubernamentales. Lo llamaban armas y mantequilla, y teníamos ambas cosas, pero tampoco pagábamos por ello. Tuvimos entonces estos grandes déficits y la Reserva Federal los estaba monetizando. Ahora lo llamamos expansión cuantitativa, pero ellos no habían pensado en esa denominación por aquel entonces. Aún así, es lo que estaban haciendo. La Fed estaba practicando la flexibilización cuantitativa para monetizar todo el gasto del gobierno. No teníamos oro y nuestros acreedores extranjeros sospechaban que no teníamos suficiente oro para cumplir con nuestras obligaciones. Así que empezaron a aparecer en la ventanilla de cobros con sus billetes de la Reserva Federal pidiendo el oro y no teníamos suficiente. Así terminamos incumpliendo nuestras obligaciones, porque en realidad los pagarés de la Reserva Federal eran promesas de pago con oro y no pudimos cumplir con esa promesa. Cualquiera que diga que el gobierno de los Estados Unidos nunca ha incumplido una obligación no es cierto.
En 1971 ocurrió un incumplimiento masivo. Desde aquel entonces hemos estado en este sistema monetario basado en la moneda fiat y creo que este sistema está ahora al borde de la implosión. También creo que veremos relativamente pronto el derrumbamiento del dólar, lo que provocará que el mundo vuelva al estándar del oro, solo que sin el dólar. Porque cuando el mundo está en el estándar del dólar, después de Bretton Woods, fue porque el dólar no solo estaba respaldado por el oro en sí, sino porque era redimible con la demanda de oro. Después del incumplimiento, el dólar perdió mucho valor en la década de los 70, alrededor de 2/3 de su valor en relación con el marco alemán, el yen o el franco suizo. Pero siguió sirviéndonos de reserva y ha sido una moneda de reserva hasta el día de hoy. Creo que ese es el estatus que está en peligro. ¿Por qué eres tan inflexible con el oro? Quiero decir, ¿qué es lo que te ha pasado? Bueno, supongo que es porque el oro es dinero real. Mi padre me instruyó sobre el oro hace mucho tiempo. De hecho, antes de que saliéramos del patrón oro, mi padre fue una de las pocas personas que testificó frente al Comité del Senado contra viento y marea por no salir del patrón oro. Mi padre fue el único que dijo que si salíamos del patrón oro, el precio del oro subiría, el valor del dólar bajaría y que tendríamos mucha inflación. Todos los otros testigos del gobierno, incluyendo el por aquel entonces secretario del Tesoro y el jefe de la Reserva Federal, todos ellos dijeron que si salíamos del patrón oro, el precio del oro, que era de unos $35 la onza en aquel momento, caería. Pensaban que el dólar apoyaba al oro, en vez de al revés. Por lo tanto, hablaban de lo genial que iba a ser la economía si simplemente se retiraban los billetes del patrón oro. Mi padre fue el único que testificó en contra y acertó, porque expuso exactamente lo que iba a suceder en la década de 1970. Sucedió exactamente como él predijo y exactamente lo contrario de lo que el secretario del Tesoro y el jefe de la Reserva Federal mantuvieron. Realmente el secretario del Tesoro y la Reserva Federal son muy incompetentes ahora. Tal vez incluso más de lo que eran por aquel entonces. No tienen ni idea del daño que han desatado por sus políticas, especialmente los errores que han cometido desde el COVID. Quiero decir, la Reserva Federal ha hecho mucho mal desde el COVID, a pesar del hecho de que todo el mundo los está alabando por lo que hicieron. He de recordar que también fueron alabados por todos los rescates y el estímulo después de 2008. También los alabaron cuando rescataron el estallido de la burbuja.com. Sin embargo, todos han sido errores de política. Lo que la Reserva Federal debería haber hecho tras el estallido del COVID tendría que haber sido retirar el dinero de la circulación, permitir que los tipos de interés subieran porque el problema con el COVID, y ya lo dije en su momento, fue un problema de oferta. La gente dejaba sus trabajos, las empresas cerraban, la gente se quedaba en casa, no trabajaban, no producían bienes, no prestaban servicios. Así que teníamos muchas menos cosas para comprar. Lo que la Reserva Federal tendría que haber hecho era reducir la oferta de dinero. Así, la oferta de dinero se habría reducido con la buena oferta. En cambio, hicieron lo contrario, inundaron la economía con dinero, imprimieron todo ese dinero y lo enviaron a todo el mundo. ¿Y qué pasó? Aumentamos la demanda mientras disminuimos la oferta. Es por eso por lo que estamos viendo este enorme aumento de los precios al consumo en este momento. Sería nefasto para los Estados Unidos retornar al estándar del oro porque eso significaría un rechazo del estándar del dólar. Y así, el dólar ya no fuera deseado como reserva. El valor del dólar en los intercambios internacionales se derrumbaría. Porque tenemos unos déficits comerciales récord. Es decir, tenemos un déficit comercial récord, el más alto del mercado, con déficits comerciales de alrededor de 1,2 billones de dólares al año. Esto es enorme y es la única razón por la que lo ha hecho, para que el mundo siga queriendo dólares para sus cosas. Si se retrocede al patrón oro, no aceptarán dólares, por lo que tendremos que darles un oro que no tenemos o tendremos que producir cosas que no podemos, ya que no tenemos fábricas, ni infraestructura, ni mano de obra, ni cadena de suministro. Esto significa que el dólar va a colapsar y lo que va a suceder es que todos estos productos que los estadounidenses dan por sentado, que están en las estanterías cuando quieren comprar algo, van a desaparecer. ¿Por qué no vamos a ser capaces de pagarlos? Van a ser demasiado caros para que los americanos los compren. Por lo tanto, todo el nivel de vida americano va a colapsar. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.